Muy buenas noches a todos. Estamos en este momento dando inicio a nuestro día de oración número 153. Día de oración 153 es una gran bendición de parte de nuestro Dios, que diariamente nos permite reunirnos en torno a su presencia con el firme propósito de poder buscarle, de poder adorarle, de poder seguirlo, de poder descansar en él. Hoy tenemos en este caso la reunión un poquito más tarde, como les he indicado en varias ocasiones, debido a que hoy hacemos el seminario en la iglesia, se hace de manera virtual, entonces por eso comenzamos sobre las 8:30. Entonces, para que, digamos, si usted no estuvo en la oración hoy a las 8:30 y de pronto se pregunta el por qué, cuando escuche este audio, sepa que todos los jueves la oración se hace a las 8:30 de la noche. Vamos a dar unos segunditos más ahí para que la gente se vaya conectando, compartamos y demos me gusta para que las personas que de pronto piensan que hoy no hay oración puedan ingresar. Vamos ahí ubicándonos también en el texto bíblico que se encuentra en este momento en el Evangelio de Juan. Vamos a ir al capítulo 16, de los versículos 7 hasta el versículo 11. Entonces, Juan capítulo 16, versículos desde el 7 hasta el 11. Muy buenas noches al hermano Enrique, buenas noches a mi hermanita Yané, buenas noches a todas las personas que se están conectando en este momento. Ya veo ahí a Luz de Peñuela, una bendición. Bien, importante entonces estar muy atentos a ese tema. Ya veo también, creo que hay a Yuneidi. Muy bien. Les recuerdo el texto, Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 7 hasta el 11. Importante lo siguiente, recuerden que estamos en una serie. La serie se llama Redescubriendo el Poder del Espíritu Santo. Es una serie en la cual tengo el propósito de que nosotros tengamos la posibilidad de entender el poder que tiene el Espíritu Santo en nuestras vidas y utilizarlo en favor de nuestro crecimiento espiritual, de nuestra santidad, del conocimiento de Dios, de la predicación del Evangelio. Esas tres cosas son fundamentales en el poder del Espíritu Santo, cosa que no se enseña mucho hoy en la iglesia. Se enseña en muchas iglesias que el Espíritu Santo tiene poder para un montón de cosas, como les enseñé ayer, pero no realmente para lo que el Evangelio dice que es útil el poder del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, para llevarnos a santidad, para conocer la verdad y para predicar su palabra. Imagínense eso. Y hoy vamos a ver un punto muy importante. Lo que vamos a ver hoy básicamente es, entonces, la serie es Redescubriendo el Poder del Espíritu Santo, y lo que vamos a ver hoy es el poder para convencer de pecado, para convencer de justicia y para convencer de juicio. Es decir, vamos a ver esos tres punticos hoy del poder que tiene el Espíritu Santo. Escúchenme bien, pongan atención. Entonces, vamos a ver hoy el poder del Espíritu Santo para convencer de pecado, para convencer de justicia y para convencer de juicio, basados en Juan capítulo 16, versículos desde el 7 hasta el 11. Muy bien. Vamos a hacer una oración corta, creo que ya dimos el tiempo suficiente y ya se conectaron, veo que están juiciositos. Gracias, Fernando está ahí conectadito, no sé quién más veo por ahí para saludarlo. Ahí veo a la hermana Yolanda, veo a mi esposita, ahí están todos, una bendición. Entonces, vamos a orar al Señor. Yo creo que ya ubicaron el texto bíblico. Señor, Dios de los cielos, muchísimas gracias por habernos mantenido con vida en un día más en este planeta. Señor, anhelamos irnos al cielo, Señor, anhelamos estar en tu presencia, pero será el día que tú lo determines, porque tú eres un Dios soberano. Dios de los cielos, te agradecemos por perdonar nuestros pecados, te pedimos perdón por todos ellos en el día de hoy, en base a la obra de tu Hijo Jesucristo. Te pedimos que nos permitas entrar en tu presencia, estudiar tu preciosa y santa palabra. Señor, ayúdanos a entenderla, a comprenderla y aplicarla a nuestra vida. Permítenos conocer todos los propósitos y todas las direcciones, Señor, que el Espíritu Santo tiene para nosotros. Ayúdanos para que Él sea nuestro guía y que en esta serie, Señor, tu Espíritu Santo sea redescubierto en la vida de cada uno de mis hermanos, para que podamos hacer tu obra, Señor, como tú quieres que se haga. Estas cosas, Señor, te las pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanitos, entonces vamos a dirigirnos en este momento al texto.
Eh, Bien, recordemos algo importante antes de leer el texto. Escúchenme por favor. Recordemos que el Espíritu Santo es la presencia personal de Dios en la iglesia. Él es el Consolador, es la tercera persona de la Trinidad y estaba presente desde antes de la fundación del mundo. No es una fuerza o una presencia mística, pues Él tiene su propia personalidad definida por sus rasgos como pensar, hablar, sentir, entre otros. Recordemos que si no entendemos los atributos y funciones del Espíritu Santo, le podremos dar atributos no bíblicos al Espíritu de Dios. Y si por otra parte no reconocemos su poder como tercera persona de la Trinidad, entonces estaremos ante un crecimiento moribundo como cristianos, sin el poder del Espíritu Santo. Por lo cual es importante redescubrir su poder. Vea qué bonito eso. Lo vamos a leer todos los días para que se nos vaya quedando en la cabeza entonces que, por ejemplo, el Espíritu Santo es la presencia personal de Dios en la iglesia, es el consolador que dejó Jesús, es la tercera persona de la Trinidad. Esas cosas se nos tienen que ir quedando. Ahora ya sabemos que Él no es una fuerza, ¿sí? Ahora sabemos que el Espíritu Santo tiene su propia personalidad, que trabaja de cierta manera. Recordemos que si no entendemos esos atributos y esas funciones que están determinadas a partir de la Biblia, puede llegar cualquiera a inculcarnos atributos del Espíritu Santo que no son bíblicos y que nosotros lleguemos a aceptarlos. Si no conocemos, o si por ejemplo nosotros pasamos al otro extremo y no reconocemos que el Espíritu Santo tiene un poder y una determinada tarea en la tierra, entonces nosotros estaremos en una iglesia o en un cristianismo moribundo sin el poder del Espíritu. Por lo cual es importante redescubrir ese poder del Espíritu Santo. Bien, recordemos que hoy vamos a trabajar el poder del Espíritu Santo para convencer de pecado, de justicia y de juicio. Juan capítulo 16, versículos 7 al 11 dice así: Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes, y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error, en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre, y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Qué impresionante palabra la que nos deja el apóstol Juan. Notemos primero que el apóstol Juan nos dice que el mundo está en error. Ahora, cuando tenemos la oportunidad de hablar con una persona del mundo, ustedes me imagino a diario tienen la oportunidad de hablarse en conversaciones que uno tiene en el trabajo o con amistades que están en el mundo, estas personas siempre nos van a decir que ellos están en lo correcto, que su vida está bien, ¿cierto? Es tan grande el orgullo de estas personas que así tengan destruido su hogar, destruida su vida por la drogadicción, por el adulterio, por el trago, por la prostitución, por lo que sea, esas personas nos van a decir que ellos están bien. Eso es lo que está diciendo Juan ahí. Es que esas personas están en el error, pero como están en el mundo guiados por Satanás, ellos sienten que no están en error. Y ese es el trabajo nuestro ahí, para que el Espíritu Santo convenza a esas personas por medio de la predicación. Esas personas se están yendo directamente al infierno al no reconocer su error. Y a menos que el Espíritu Santo los convenza de pecado, justicia y juicio, ellos indefectiblemente van a ir al infierno. Entonces vean que este tema es muy importante. Muy bien, ahora entendamos esas tres cosas que el Espíritu Santo dice que tiene la capacidad de convencer en el ser humano. ¿Cuáles son? Son convence de pecado, convence de justicia y convence de juicio. Ojo, les estoy diciendo, esta es la primera tarea que el Espíritu Santo hace en el ser humano. Convence de pecado, justicia y juicio. Vamos a explicar una por una. Lo primero, convence de pecado. Versículo 9. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. Oye, esto es impresionante, ¿no? Fíjense cómo la Escritura, al ser inspirada por Dios, aún en cortos mensajes, tiene abundancia de sabiduría y doctrina para nuestra vida.
este versículo está dando la razón por la que seguimos pecando obstinadamente y sin control. ¿Cuál es? Quiero que me la escriban ahí en el chat. ¿Cuál es la razón por la que aún los cristianos, no todos, pero gran parte, siguen pecando obstinadamente y sin control? Que no creemos en Dios. Según el texto, madre. Exactamente. Es decir, ¿quién está hablando ahí cuando dice porque no creen en mí? Está hablando Jesucristo, ¿verdad? Porque no creen en mí. O sea, la razón por la que una persona, miren esto, porque usted puede decir, yo creo en Cristo, yo creo en Cristo, pero el Señor acá está diciendo que una persona que sigue pecando obstinadamente es porque no cree en Él realmente. Y eso es impresionante, ¿no? Porque Dios pone el don de creer en una persona y es inmediato que se le nota que esa persona que amaba pecar ahora empieza a sentir un dolor profundo por el pecado. O sea, fíjense cuán importante es esto. O sea, esa persona que antes no creía en Jesús y que ahora dice yo creo en Jesús, esa persona lo va a demostrar porque ahora ya no se agrada en el pecado que antes disfrutaba. Y por el contrario, aparte de que no se agrada, ahora le empieza a doler cuando peca. Y ese es el momento cuando el Espíritu Santo, uno no lo entiende, pero mire, aquí se los estoy describiendo. Es el Espíritu Santo que está haciendo su obra regeneradora en usted y lo está convenciendo que usted que se creía perfecto, que usted que se creía un ser que no fallaba, que todo lo hacía bien, ahora usted empieza a entender que es imperfecto, que es miserable delante de Dios, que necesita ayuda de inmediato porque está muerto en sus delitos y pecados. Y es entonces cuando el Espíritu Santo nos convence de que debemos pedir perdón. Y pedir perdón por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y es en esta parte donde entra el punto número 2, la justicia. Pero recapitulemos, entonces recuerden que lo primero que hace el Espíritu Santo es convencernos de pecado. Eso es lo primero que hace en una persona. Por eso yo muchas veces cuando les digo a las personas cómo están predicando el Evangelio, esta parte es muy importante. Que la persona primero se tiene que convencer de que realmente es pecadora, que está muerta en sus delitos y pecados y necesita ayuda. Ese convencimiento lo trae el Espíritu Santo de Dios según la Biblia. ¿Ven? Y es muy importante. Ahora, ¿qué otra cosa hace el Espíritu Santo? Convence de justicia. Versículo 10. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Miren ese texto. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Entonces el Espíritu Santo, hermanos, la Biblia nos está enseñando, por ejemplo, miren esto. En el libro de los Hebreos nos dice que no pequemos, pero que si pecamos, abogado tenemos para con Dios, a su Hijo Jesucristo. Y esto es muy interesante, pónganme la atención, porque Jesús dice que el Espíritu Santo nos convence de que Cristo es nuestra justicia, según ese versículo 10. Está diciéndonos que el Espíritu Santo nos convence de que Cristo es nuestra justicia, ¿cierto? Nos está diciendo que Él mismo fue al cielo después de morir y resucitar a presentarse ante el Padre para exponer el caso de Yuneidi, para exponer el caso de Jenny, el caso de Dylan, el caso de Mariano, el caso de Luz, el caso del hermano Enrique, el caso de Tatiana, el caso de todos nosotros. Entiendan lo que les estoy diciendo. El Señor Jesucristo muere en la cruz, resucita al tercer día. Él subió al cielo, pero no subió de vacaciones, mis hermanos. Él subió al cielo como nuestro abogado, para presentarse como la única justicia capaz de pagar por nuestros pecados. Que entre otras cosas, ya tenía sentencia. Es decir, nosotros ya teníamos sentencia, ya estábamos condenados porque nuestra maldad era mucha. Pero Cristo, como nuestro abogado, pagó el precio de nuestra libertad y pagó con su propia sangre. O sea que Cristo fue a presentar ante el Padre la obra perfecta de su justicia. Por eso dice, en cuanto a la justicia, porque voy al Padre.
Jesús, les repito, no fue de paseo al cielo. Y no podemos verlo ahorita. ¿Por qué no lo podemos ver? No porque Él nos haya abandonado. Es más bien porque Él nos ha salvado. Y eso que acabamos de decir, debe convencernos de que Jesús es nuestra justicia. Es el Espíritu Santo que va a traer ese convencimiento a nosotros de que Cristo subió al cielo para justificarnos delante del Padre. Y el Espíritu Santo también nos convence de eso. ¿Para qué? Para que usted ya no sienta, digamos, dolor por el pecado antiguo. Ya sus pecados fueron perdonados. Usted tiene que trabajar diariamente por su santificación, por agradar a Dios. Ya no para salvación, sino porque usted le ama. Porque Dios pagó con su vida por usted. Él se hizo justicia por usted, por mí. Ahora en agradecimiento, yo me comporto de una manera distinta. Cambio mi manera de vivir. Vamos al punto número 3. Convence de juicio. Entonces ya hemos visto dos. El Espíritu Santo nos convence de pecado. El Espíritu Santo nos convence de justicia, que Cristo es la justicia. Y el Espíritu Santo nos convence de juicio. Versículo 11. En cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Miren, mis hermanos, no sé si ustedes han tenido la oportunidad en algún momento de ver programas del Corredor de la Muerte, en Estados Unidos sobre todo. El Corredor de la Muerte son lugares en las cárceles en las que algunos condenados a muerte, como castigo por crímenes, permanecen ahí hasta el día de la ejecución. No sé si me hago entender. El Corredor de la Muerte en Estados Unidos es un lugar determinado en la cárcel donde están personas condenadas a muerte, ya sea por inyección letal, por gas o como se hacía antes por silla eléctrica. Estas personas han sido completamente culpables de sus crímenes y están esperando el día de su ejecución. De la misma manera, en este momento se encuentra Satanás. Satanás está esperando el día que Cristo aparezca en las nubes para juzgar con justo juicio. Por eso la Biblia dice en Apocalipsis 12:12, por eso alégrense cielos y ustedes los que habitan, pero ay de la tierra y del mar. El diablo, lleno de furor, ha descendido a ustedes porque sabe que le queda poco tiempo. Esta es una realidad que muchos desconocen. Lo que este mundo nos ofrece a nosotros, lo que este mundo está viviendo, es nada más que el plan de Satanás, que sabiendo que le queda poco tiempo, está tratando de llevarse a la mayor cantidad de almas para no estar solo el día del juicio. Él va a tener que estar de rodillas delante del Señor, y Él quiere que usted y yo estemos al lado de Él. Satanás quiere eso. Satanás quiere que nosotros ese día seamos condenados junto con Él. Y por eso el Espíritu Santo nos convence a nosotros de que ese juicio es real, de que un día nos vamos a presentar delante de Dios, y si no aceptamos a Jesús, si no nos convencimos de pecado, si no nos convencimos de que Cristo es nuestra justicia, nos vamos a condenar junto con Satanás y sus demonios. Entonces es muy importante que nosotros entendamos la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas y de presentárselo a otras personas, para que esas personas, por medio del convencimiento que trae el Espíritu Santo de que somos pecadores, de que necesitamos la justicia de Cristo, porque si no, entonces vendrá el juicio sobre nosotros. ¿Qué debemos hacer? Arrepiéntase. Arrepiéntase ahora mismo y crea en Cristo para que la justicia de Dios lo alcance y sea preservada su alma. Permita que el Espíritu Santo le convenza de pecado, de justicia y de juicio. Oremos al Señor. Bendito Dios y Salvador nuestro, te agradecemos en esta noche por tu preciosa palabra, Señor. Pedimos al Espíritu Santo que nos guíe en esta oración, porque sabemos que Él fue dejado, Señor, también con ese propósito. Tu palabra dice que Él
grita, Señor, literalmente lo que debemos pedirte, Señor, para que nosotros no pidamos conforme a nuestros deseos, sino conforme a tu preciosa voluntad. Padre amado, te doy las gracias por este día que nos permites venir a este grupo de oración. Te doy gracias por cada persona que traes, Señor. Bendícelas y llénalas de ti, Señor. Permite que ellos puedan avanzar en la fe, en una fe férrea, en una fe fuerte, Señor, basada en los evangelios, basada en tu palabra, Señor, basada en que tú eres un Dios todopoderoso, Señor, en que tú eres un Dios eterno, inconmensurable, infinito, Señor, en que tú todo lo puedes, Señor. Te pedimos en esta noche que transformes nuestras vidas, Señor, que nos permitas entender esta palabra y llevarla a nuestro corazón. Señor, te pedimos que nosotros seamos humildes ante la presencia del Espíritu Santo para que seamos convencidos de nuestro pecado, convencidos de que todos y cada uno de nosotros hemos pecado delante de ti y por eso estamos destituidos de tu gloria, Señor. Pero tu palabra dice claramente que si confesamos a tu Hijo, que si nos arrepentimos de nuestro pecado y reconocemos ese pecado, tu Hijo se hará la justicia por nosotros, Señor. Tu Hijo presentará nuestro caso delante de ti, Señor, y pagará con su sangre por nuestros pecados. De lo cual, Señor, nos sentimos tristes y avergonzados porque tu Hijo tuvo que morir por causa de nuestra maldad. Pero sabemos que a ti te agradó hacerlo de esa manera y que tu amor es inimaginable, no tiene medida para hacer lo que hiciste. Por eso te agradecemos, Padre, y nos humillamos delante de ti. En el nombre de tu Hijo Jesús, te pedimos, Señor, que traigas, Señor, la unción de tu Espíritu para convencernos, Señor, de que necesitamos tu justicia, para convencernos de que hay un juicio que viene para todas las naciones de la tierra, de que Satanás será juzgado y amarrado por un milenio, Señor, pero que si nosotros te buscamos a ti, estaremos bien y estaremos contigo por la eternidad, pero de lo contrario, sufriremos la condenación y allí será el llanto y el rechinar de dientes. Arrepiéntanse y crean, es el mandato del Señor en esta noche. Humíllense delante de Él mientras haya tiempo, mientras Él aún les permita buscarle. Señor de los cielos, te pido por aquel que está enfermo, Señor, por aquel que está padeciendo algún dolor, por aquel que está agonizando en un hospital, sea por COVID-19 o por cualquier otra enfermedad. Señor, tu palabra dice que tú nos sanas, pero también dice que tú nos salvas, Señor. Pero también dice, Señor, que tú nos corriges. Sea cual sea la razón por la que esté esa enfermedad, Señor, o esa falencia de salud en la vida de una persona, si se humilla ante ti, Señor, si está pensando y orando a ti por sanación, Señor, que obres conforme a tu voluntad. Si tú le quieres sanar, eso será lo perfecto, lo agradable y lo correcto, lo mejor que se podía hacer, Señor. Pero si tú no le quieres sanar, pero te quieres glorificar en la vida de esa persona, Señor, que también se haga de esa manera para salvación. Obra conforme a tu preciosa voluntad, Señor, pero permítenos ver tu gloria en cada circunstancia, Señor, que podamos ver tu mano poderosa, Señor, personas que antes de morir se arrepientan de sus pecados y te confiesen como Señor y Salvador, personas que son sanadas de sus enfermedades y tan pronto son sanadas, Señor, te confiesan a ti y empiezan a andar un camino de santidad, a buscar tu presencia y no a volverse al pecado. Ayúdanos, oh Señor, para entender esas verdades de la palabra y aplicarlas en nuestra vida. Señor amado, te pido por aquel que tiene necesidades económicas, que no tiene un trabajo, que está pasando escasez. Primero, permite que nosotros como hermanos los veamos y les ayudemos con lo que podamos. Y segundo, Señor, ayúdales abriendo puertas, Señor. Tú eres el dueño del oro, de la plata. Tú, Señor, haces todas las cosas posibles. Permite que cada persona analice la situación y pueda tomar las mejores decisiones para conseguir un trabajo, para conseguir el sustento para su familia. Despiértanos en este tiempo, Señor,
y ayúdanos a estar activos como cristianos. Ayúdanos a proclamar tu evangelio, Señor, a tiempo y a destiempo. Permite, Señor, que estas cosas que aprendemos en este grupo las podamos trasladar a aquellas personas que conocemos y que lo hagamos con el poder de tu Espíritu Santo, quien nos bendice y nos guía para hacerlo bien. Gracias, Padre, por la oración de esta noche. Guarda a los misioneros, los predicadores, los evangelistas que predican la sana doctrina, Señor. Llénalos de tu Espíritu Santo. Permite que ellos permanezcan firmes, Señor. Que a pesar de la enfermedad, la angustia, Señor, la escasez, ellos puedan seguir predicando tu palabra. Conozco muchos de ellos que tienen enfermos a sus hijos, Señor, que están sufriendo dolor. Yo te pido por sus vidas, Señor. Ayúdales, oh Dios de los cielos, dales fortaleza, si es tu voluntad, dales sanidad. Amado Dios, gracias por escuchar todas y cada una de nuestras oraciones. No dejamos de clamar a ti por nuestros familiares perdidos, por aquellos, Señor, que no te conocen todavía. Sabemos que tú eres un Dios bueno y eres soberano. Si te place salvarlos, Señor, que así se haga, Señor. Y aun si no lo hicieras, tú sigues siendo digno y sigues siendo Dios. Pero, Señor, amamos a nuestros familiares, a mis hermanos, amo a mi abuela, amo a mis tíos, Señor, de la misma manera como los que oran en este momento, aman a sus hijos, aman a su familia, aún los que no están convertidos. Señor, te pedimos que hagas tu obra maravillosa, que transformes los corazones de esas personas, sus mentes, que les traigas a nueva vida, Señor, que traigas el convencimiento de tu Espíritu Santo a esas vidas. Dales el don de creer, Señor, el don de arrepentirse, de hacerse sentir como pecadores delante de ti, necesitados de tu justicia, Señor, sabiendo que viene un juicio. Dios de los cielos, te amamos, te glorificamos y te pedimos que nos ayudes, Señor, que nos guíes esta noche, Señor, y todo el día de mañana. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a las personitas que se conectaron en esta noche. Que Dios les bendiga muchísimo y que estén muy bien. Hasta mañana.